Hola, volvemos a encontrarnos para leer la Biblia y primero vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias por tu amor para con nosotros, por tu misericordia, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes, nos acompañes, que traigas revelación a nuestros corazones y que lo que leamos se quede grabado, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero él les dijo: ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habla el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea que no baje a llevarse nada de su casa, el que esté en el campo no regrese a buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Nos saltamos al 23. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no le crean, porque surgirán falsos profetas y falsos cristos que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo a otro del cielo. Nos saltamos al 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes.
Bueno, en este capítulo Jesús les explica a los discípulos lo que va a ocurrir en el fin. Y aunque esto está mucho más profundizado en Apocalipsis, aquí hay mucha información que nos sirve. Eh, Jesús empieza contándoles a ellos lo que va a ocurrir antes del fin. Dice que habrá hambre, que habrá guerras, que habrá terremotos en todos lugares y, y también que habrá persecución a los creyentes, ¿sí? Los cristianos, los que creemos en Jesús, en Dios, eh, en ese momento pues seremos perseguidos. Dice que, que seremos odiados por causa de su nombre. Pero el versículo 13 dice que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Otra cosa que va a ocurrir antes del fin es que el Evangelio será predicado en todas las naciones, en todo el mundo. Eso está en el versículo 14. Este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin del mundo, cuando ya vaya a acabar todo, no va a ocurrir antes de que todo el mundo haya escuchado el mensaje de salvación, de que todos sepan que Jesús fue enviado por Dios, nuestro Padre, para morir en una cruz a causa de nuestros pecados, porque Él fue el único que no pecó y el único que podía salvarnos del juicio que nos esperaba por nuestros pecados. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, pero Jesús nos libró a nosotros de esa muerte al entregarse Él mismo por nosotros. Y como Él nunca había pecado, Él resucitó y venció al pecado al morir y al resucitar. Y es esa victoria la que Él nos las da a nosotros para que nuestros pecados sean justificados por medio de Él, porque Él ya pagó, y para que así podamos acceder al Padre y con Él a la vida eterna y a la salvación. Este mensaje va a llegar a todas las naciones, a todos los oídos, a todas las personas, de todo el mundo, y recién allí será el fin, ¿sí? Porque Dios le va a dar la oportunidad a todas las personas de que le conozcan y de que le acepten. Bien, otra cosa que Jesús les explica a los discípulos es que habrán falsos profetas, falsos cristos, personas que dirán que ellos son Cristo y hay muchos que les creerán y que caerán y serán engañados. Y él dice aquí que estos falsos cristos harán grandes señales y milagros para engañar. Entonces, si eso ocurre cuando nosotros aún estemos aquí en la tierra vivos, pues tendremos que estar muy atentos porque, claro, ante un milagro, ante señales sobrenaturales, podemos pensar que es Jesús, pero no. Tenemos que estar atentos y saber discernir. ¿Cómo reconocemos entonces quién es Jesús y quién es el anticristo o el falso Cristo que quiere engañarnos? Pues lo reconoceremos porque dice en el versículo 30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y más adelante pone, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, ¿sí? O sea que no va a ser algo que va a pasar inadvertido, nos vamos a enterar. Cuando venga Jesús, en Apocalipsis lo pone, que todo ojo le verá. Va a haber este sonido de la gran trompeta. Más arriba, en el 27, dice que así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces no va a pasar desapercibido por nosotros. Nos vamos a enterar cuando Jesús venga. Entonces, lo que también nos dice aquí es que nadie sabe cuándo. Nadie sabe cuándo será esa segunda venida. Ni el propio Jesús sabe cuándo será, ni los ángeles, nadie lo sabe. Entonces tenemos que estar preparados porque cuando llegue ese momento queremos que Jesús nos encuentre obedeciéndole, llevando una vida agradable ante Él. No queremos que nos encuentre alejados o pecando o viviendo como si Él no existiera. Aquí pone el ejemplo con lo de Noé, que antes del diluvio la gente vivía su vida como si nada, y no fue sino hasta que llegó el diluvio y todo se empezó a inundar y que toda esta gente murió, que recién que ocurrió esto, ¿sí? Entonces estas personas no sabían lo que iba a pasar,
pero nosotros tenemos la palabra y sabemos, podemos saber lo que va a ocurrir, podemos estar preparados, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos hoy y mañana seguimos con más. Hasta luego.